Entrevistas. Dos y 23 en toda la Argentina, nosotros continuamos con el programa en este caso y vamos a avanzar un poco también porque hoy es un día importante para lo que tiene que ver con el trabajo vinculado a la salud mental, obviamente. Incluso acá en el centro de la ciudad de Corrientes se van a estar haciendo actividades entre las 5 y las 8 de la noche, sí, allí en la zona de la Plaza Vera, donde se va a estar hablando un poquito acerca de esta situación que por ahí afecta mucho a los jóvenes, ¿no? Lamentablemente, obviamente que hay culturas en donde esta situación se recrudece un poco más, pero siempre está bueno poder hablar un poquito. Hoy, como decíamos, es de alguna manera el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En este caso se utiliza el color amarillo, ¿no?, como herramienta de visibilización, como color para visibilizar la situación. Y vamos a hablar con Juan Silva. Él es licenciado en Psicología, su matrícula es la 64.489 y gentilmente nos atiende para charlar un poquito. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí, gracias por atendernos. Juan, te veo, pero no sé si tenés desactivado el micrófono porque no te escucho, así que si lo podés activar. Hola Fabi, ahí hola, te Juli. escucho perfecto. Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno verlos de nuevo. Sí, un gusto siempre estar acá. Le estaba diciendo a Juli, sí, con él es el que hablamos la otra vez, sí, ¿no? ya habíamos hablado de todo lo que fue el contexto de adolescencia. Exactamente. Bueno, Juan, ¿cómo ves vos toda esta situación en líneas generales, ¿no? Porque por ahí uno tiene la sensación de que estas cuestiones no se abordan más allá del día D, ¿no? Más allá de la efeméride. Bien, fíjate que volviendo a esto que ustedes decían al inicio de la propuesta del color amarillo, que no sé si sabían, pero tiene como su inspiración en el tema del girasol, de la planta, que va girando más o menos a donde recibe el sol, y la propuesta de la OMS es para el año 2025 y 2026, con el lema de cambiar el discurso, cambiar el paradigma, cambiar la narrativa. Propone un abordaje totalmente diferente al que se estuvo usando hasta hace no mucho tiempo, y creo que va a llevar un par de años más cambiar un poquito esta lógica, que es de empezar a naturalizar y normalizar el poder hablar sobre esta temática de una manera clara, accesible, poniendo énfasis en la prevención, en la asistencia, ¿verdad? Y no tanto por ahí en la cuestión como se venía haciendo hasta hace no mucho tiempo, creo que todavía se sigue haciendo, tan como criminal, digamos, como esta cuestión de noticia que está ahí como de esta cuestión violenta. Es más, fíjense que jurídicamente el suicidio sigue siendo contemplado como una muerte violenta, como la principal causa de muerte violenta en menores de 25 años. Entonces, por ahí la propuesta de la OMS tiene que ver con otro tipo de abordaje y de cambio de cabeza, ¿sí? De una manera mucho más cotidiana. Para que te des una idea, y esto quería aprovechar porque creo que es súper importante, porque por ahí hay mucha gente que tal vez piensa de que no conoce a nadie o incluso nunca le pasó esta cuestión de llegar a como transitar estados emocionales en donde el suicidio aparece como una cuestión accesible. Pero fíjate que como se pone mucho énfasis en la prevención, yo creo que hay que hablar mucho sobre qué pasa antes, ¿verdad? Y los estados previos sin necesidad de llegar a una crisis. Por supuesto. Y ahí yo creo, Juli y Fabi, que es súper importante, porque yo creo que todos, incluido yo, y tal vez ustedes también le habrá pasado, que nos habremos sentido en algún momento de nuestra vida con esta sensación de desesperanza, de sentir que no hay solución para un dolor o sufrimiento que estamos sintiendo. Incluso, creo Juan, que cuando hablamos de esa manera nos sentimos más identificados. Pensaba también que todo este contexto donde por ahí hoy está como muy exacerbada la hiperindividualización, ¿no? Fomentar el individualismo por sobre todas las cosas, es como que también el mismo sistema, las redes sociales, nos van aislando hasta de nuestro propio entorno. Digo,
por ahí, y quizás pasa más en los hombres que en las mujeres, siempre es difícil, o está eso de que es difícil hablar de lo que nos pasa, de que sentirnos tristes, de por qué la estamos ser pasando vulnerables. mal. Claro, la vulnerabilidad está como mal vista. Digo, y en este contexto donde las redes por ahí muestran lo que queremos que muestren, también es como se profundiza esa crisis, ¿no? De encontrar en lo colectivo el elemento de contención. Claro, principalmente cuando los medios o el discurso mediático sigue siendo tan sensacionalista al respecto, ¿verdad? A la hora de transmitir mensajes, por ahí se pone mucho énfasis en cómo pasó, en la manera, ¿verdad? Y eso se sabe que suele generar un efecto contraproducente. Lo que la OMS propone es poner mucho énfasis en la prevención y la contención y qué hacer frente a eso y difundir más ese mensaje, más que esta cuestión sensacionalista, digamos, que genera más vistas, genera más retweets y genera más charla que lo otro, ¿verdad? Sí, y por ahí también hablabas, esto me parece importante, ¿no? Porque esta campaña, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud pone en estos años, creo que era 2024, 2026, el lema tenía que ver con sacarle el estigma que negativo que a veces está alrededor, ¿no?, de hablar del suicidio. Pero te pregunto en ese sentido, ¿a usted parece que ahora actualmente existen muchos mitos alrededor de esta cuestión? Por ahí teniendo en cuenta cómo se trata del tema en los medios, en las redes sociales. Mira, hay mucha desinformación al respecto, hay muchos mitos respecto a esta temática, es muy tabú todavía poder hablar del suicidio, sí, es más una palabra que genera cierta connotación siempre que uno la escucha, pero me voy a centrar principalmente en dos mitos que creo que son los que más la OMS en esta campaña, en estos años, intenta derribar. Okay. Principalmente el mito de que hablar de esto empeora la situación. Y el segundo mito sería que la persona que llega a tomar una decisión como esta, no hay nada que se pueda hacer, es como que no hay aviso, es una cuestión que no hay control, es más, hay un tercer mito que es como que el que avisa no lo hace, ¿sí? Entonces me voy a centrar en estas tres ideas. Bien. La primera, de que mientras menos se hable, mejor, ¿verdad? La ciencia hoy en día lo ha refutado, pero de manera muy rotunda. El poder hablar de esto de una manera obviamente no sensacionalista, sino poniendo énfasis en la salud mental, en la contención, en los recursos y en la prevención, cambia totalmente la realidad de la persona a nivel de recursos y se puede ayudar a la persona que está en este estado de crisis a poder visibilizar realmente una esperanza y una posibilidad real. Recuerden, como les decía hoy al inicio, que no quiero que se pierda esta idea, porque por ello creo que cuesta mucho hablar de suicidio, porque es como que la mayoría de la gente lo siente como algo muy lejano y raro. ¿Sí? Pero los estados donde no hemos sentido solos, no nos hemos sentido comprendidos, hemos sentido que las cosas no nos salen en la vida, hemos sentido de que no encuentro solución, que ya probé y no dejo de fracasar, en donde siento que incluso no me escuchan, en donde siento que minimizan lo que me pasa. Esos estados, desde muy pequeños, podemos transitarlos dentro de nuestra propia familia. Entonces, poder hablar de esto y quitarle esta cuestión tan incluso patologizante. Hay mucha gente que piensa que solamente el deprimido llega a hacer eso, que solamente la persona adicta en un estado de desconexión puede hacer esto. Y la verdad es que, y esto se lo digo en el consultorio, 8 de cada 10 pacientes en consulta, que no normal, digamos, que son pacientes que no padecen un diagnóstico concreto, digamos, de salud mental, están profundamente afectados por estados emocionales que, si no se los atiende, no se los contiene, no se los ayuda, pueden llegar tranquilamente a crisis de esta magnitud. Entonces, hablar de esto de una manera clara, un poco más sencilla, sin caer en tecnicismo y patologización ni criminalización de estas cuestiones, creo yo que facilita mucho, porque el estado de desesperanza también está sostenido sobre mucha desinformación, ¿sí? Por ejemplo,
Hay muchos padres que si tienen un hijo y le dice, che, estoy con esta idea, mamá, no quiero vivir más, me cuesta mucho, estoy cada vez en un lugar más oscuro. Hay muchos padres que de la desinformación dicen, ¿qué problema tenés? Si tenés todo, tenés casa, tenés comida, tenés estudio, tenés... O sea, ¿cómo vos no sabés lo que es sufrimiento? Vos no sabés, no tenés idea de lo que es un problema. Y tal vez los padres mismos desde la desinformación no entienden que este estado puede ser una previa o un aviso, ¿sí? Y ahí voy al segundo mito, el tema de los avisos, de la previa, si hay control, la prevención realmente es posible. Y está todo muy enganchado a lo que dije primero. Realmente, si podemos hablar y brindar información acertada, la prevención es 100% posible. Porque la decisión del suicidio se da en un estado concreto emocional de mucha desesperanza y abandono. Y no se llega ahí de un día a la noche, de la noche a la mañana, digamos, es un proceso, por lo cual hay muchas señales que la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, realmente se pueden apreciar. Pero esas señales... suicidios, fíjate que esto es súper importante, Julio y Fabi, 9 de cada 10 suicidios, obviamente ya es tarde porque ya es post, pero los sobrevivientes, en 9 de cada 10 casos, se dan cuenta que hubo señales. ¿Sí? Esto es un número altísimo. Es una pena de que cuando después nos damos cuenta que las señales estuvieron, pero cuando se dan las señales no se las tiene en cuenta. Juan, vos sabés que me pensaba que incluso las señales o los mensajes, las previas, lo que sea, requiere de la escucha. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que alguien me escuche, me preste atención si estamos todo el día ensimismados en nuestros problemas, digamos? Me parece que también ahí hay una cuestión más en esta tendencia a subestimar los problemas de los jóvenes, subestimar los problemas de los chicos. Me parece que ahí hay también una situación que no es propicia para que por ahí estos temas se hablen con naturalidad. Sí, y es una temática acá que debería ser abordada desde las políticas públicas, no solamente de la cuestión social. Hoy, por ejemplo, creo que en casi todos los colegios está habiendo una charla, una jornada. Sí. Pero estaría bueno que por lo menos 3, 4, 5, 6 veces al año haya visitas de profesionales para facilitar herramientas, exponer los dispositivos que hay. Yo, mira, a pesar de que soy de Formosa, estudié en Corrientes, soy egresado de la Universidad Católica de Salta. En nuestra formación tuvimos casi 3 materias respecto a suicidología y contención en crisis. He tenido como docente a las personas que han fundado las principales redes de los cimientos que hoy construyen, digamos, los recursos que tiene la ciudad de Corrientes. Entonces yo te puedo decir, teniendo el puente como una cuestión tan simbólica en su ciudad, poder visibilizar los recursos realmente que a nivel público, gratuito, disponible 24/7 hay, me parece muy importante. Y eso no es una cuestión que hay que hacerlo los 10 de septiembre, sino que de manera más transversal yo creo que debería ser mucho más visible. Disculpa, Juan. Te hago una pregunta, por ahí también estabas hablando del tema, ¿no es cierto?, de la importancia de saber escuchar y apreciar esas señales, ¿no es cierto?, que hay y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Te gustaría puntualizar en algunas de las más importantes señales, como para tratar de ejercitar por ahí la vista y saber apreciar estas situaciones? Mira, voy a poner énfasis, pues son muchas, pero yo creo que en 2 o 3 se engloban las que son más habituales y yo creo que son las más fáciles de reconocer y son a las que menos bola se le da porque piensan de que, bueno, no es para tanto, ¿sí? Por ejemplo, si conoces a alguien que es reconocido por tener cierto tipo de humor, de estado de ánimo general, en donde ya conoces cómo es esa persona habitual y normalmente, y ves que hay un cambio brusco, ya sea se vuelve más retraído, más callado, o se vuelve más cínico, ¿sí? Empieza a expresar algún tipo de cambio que vos decís, esta no es la persona que yo conozco, ¿sí? Eso es un indicador de mucho sufrimiento a nivel de salud mental. Puede o no estar pasando por una crisis vital grave, como que puede estar contemplando una situación como el suicidio, pero de nuevo, no pongamos énfasis en el suicidio, sino en la prevención. Sí. Es como que no andamos recién cuando la persona me mandó una carta de despedida sabiendo que hace 6 meses me está pidiendo que me junte con ella a tomar algo y le estoy postergando porque me da paja juntarme, ¿me entendés? Entonces, pongamos énfasis en eso.
los cambios de humor bruscos, los cambios anímicos bruscos que te dan esta idea de que esta persona no está haciendo como yo la conozco, es uno de los principales indicadores. Hay personas que empiezan a hacer muchos chistes encubiertos respecto a esta cuestión de no estar, o mejor irse, o no despertar, ¿sí? Suele ser muy habitual. Es más, creo que a quien no le ha pasado a veces que está pasando una situación personal muy, muy difícil y todos los días le cuesta mucho levantarse de la cama y desearía dormir y no levantarse, ¿sí? Yo siempre, cuando le explico a la gente esta cuestión de la desesperanza, para que la gente no se sienta tan lejano al suicidio, yo digo que cuando una persona dice que no quiere vivir, en verdad lo que está diciendo: no quiero sufrir, no quiero vivir, no quiero vivir este sufrimiento o esta situación, o quiero que se termine esto, ¿sí? No tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo que estoy sintiendo. Entonces, esto es muy importante respecto a todos los cambios anímicos que una persona puede atravesar. La segunda señal también, yo creo que puede ser esta cuestión de empezar a regalar sus cosas o a desprenderse de cosas materiales, como esta cuestión de desapego de las cosas a las que vos conoces que en verdad es muy apegado. Entonces, ¿por qué lo está dando? ¿Por qué me está ofreciendo? Eso también creo que es muy importante, ¿sí? Yo creo que con estas dos señales y actitudes frente a la vida de la persona, hay que estar atento porque suelen ser mucho más habituales de lo que pensamos, chicos. Juan, muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias. Dale, chicos, no se olviden, los invito a compartir todos los recursos telefónicos online que tienen su hermosa provincia, porque sé que hay una red bastante trabajada y construida. No se olviden que de eso se trata este lema de hoy, no solamente de hablar de esto, sino también de facilitar herramientas y vías de contención, ¿sí? Así que, chicos, cuenten conmigo para lo que necesiten. Chao. Un abrazo grande, Juan. Ahí lo teníamos, ¿no? En este caso a Juan Silva, licenciado en Psicología, su matrícula es 64489 y efectivamente por ahí, particularmente aquí en la provincia de Corrientes, hay algunos números de contacto. Bueno, el número de emergencia a nivel nacional, 911-107 de emergencias médicas provinciales, 135 la línea gratuita para la prevención del suicidio, o el 001-5275-1135, 141 en el caso de la línea del Cedronar, 102 por ejemplo, en lo que tiene que ver también con la provincia de Corrientes, ¿no? E innumerables sitios web a los que, bueno, pueden también recurrir en caso de que necesiten, ¿no?, algún tipo de asistencia, o que vean que por ahí hay alguna de estas situaciones que se está replicando en alguien y no saben cómo abordarlo. También pueden acercarse para llevar adelante esta situación, ¿no? 2:40, hacemos una pausa cortita, nos acomodamos para recibir a los invitados y ya seguimos, dale. Estás escuchando El Litoral Radio.